Hola a todos, vamos a continuar con la lista de reproducción Crisis del 2008. En esta página pueden encontrar los videos anteriores y en este video lo que vamos a hacer es agregarle a los conceptos que vimos antes inflación, para lo cual vamos a agregar un gráfico más de la inflación. Bien, habíamos visto en videos anteriores que cuando se pincha la burbuja.com entramos en recesión. Estados Unidos entra en recesión y lo que hace el Banco Central es bajar el tipo de interés, que esencialmente vimos en videos anteriores que era inyectar dinero en la economía desde el Banco Central a los bancos comerciales, y esta política que era inyectar money se llama política, es un ejemplo de política monetaria expansiva, porque inyecto dinero en la economía, y esta inyección de dinero, al bajar el tipo de interés, lo que hacía era estimular la demanda, no solamente de las casas, sino de los bienes y servicios, y esto tenía como consecuencia que el Producto Bruto Interno aumentaba. El costo de aumentar el crecimiento del Producto Bruto Interno es, como se ve aquí, aumentar la inflación. Bien, al final del 2008, cuando se pincha la burbuja no.com, sino la burbuja inmobiliaria, caemos otra vez en recesión y el Banco Central otra vez, fíjense cómo vuelve a bajar el tipo de interés, en este caso lo lleva a 0, por debajo del 1, y este es otra vez ejemplo de política monetaria, porque otra vez inyecta dinero desde el Banco Central. Sin embargo, aquí no solamente utiliza política monetaria, sino que utiliza también política fiscal, también expansiva. ¿Cuál es la diferencia entre fiscal y monetaria? Que si recordamos en la página que estamos usando siempre, demanda agregada, la diferencia esencial es que en el caso de la política monetaria es el Banco Central el que inyecta dinero, si es monetaria expansiva, y extrae dinero, si es restrictiva, mientras que en la fiscal no es el Banco Central, sino el gobierno el que aumenta la inyección de dinero si es expansiva, y si es contractiva, extrae dinero de la economía. Entonces, en este caso, habíamos visto en videos anteriores, ahora lo vamos a repasar muy rápidamente, que un ejemplo de política fiscal expansiva era el caso de justamente lo que vemos acá, inyección por parte del gobierno, gasto gubernamental. Entonces habíamos visto, esto lo pueden repasar en la página, que si había una inyección de dinero en gasto público, por ejemplo en camino, esto significaba que entraba dinero en el bolsillo de la gente, es decir, en las empresas y en los trabajadores, y esto lo que hacía era subir la demanda. ¿Por qué subía la demanda? Porque había más tendencia a consumir más, y este aumento de demanda implicaba un aumento de los precios, es decir, que este aumento de demanda genera inflación. Este caso lo vemos también que ocurre en la política monetaria expansiva. Aumenta el Producto Bruto Interno, como se ve aquí. El Producto Bruto Interno aumenta de este punto a este punto. Acá se ve como hay un crecimiento del Producto Bruto Interno, pero acá se paga un precio de aumento de nivel de precio, o sea, aumenta la inflación. Bien, pero la diferencia esencial es que en el caso de monetaria es el Banco Central el que actúa, y en el caso de fiscal es el gobierno, que en economías avanzadas son más independientes. Bien, ¿cómo sigue la historia? Bueno, fíjense que la inflación sigue aumentando, entonces aquí ya hay un punto que ha aumentado mucho. Al pasar el 3% para Estados Unidos ya es mucha inflación. Entonces lo que hace el Banco Central es enfriar la economía. ¿Qué es lo que hacía? Cuando quería calentar la economía, bajaba el tipo de interés inyectando dinero desde el Banco Central.
cuando quiere enfriarla va a retirar dinero, por lo tanto lo que va a hacer es aumentar, en vez de bajar el tipo de interés, lo va a aumentar. ¿Qué pasa cuando aumenta el tipo de interés? Bueno, empieza a bajar, se enfría la economía, fíjense que empieza a bajar un poco el crecimiento, y aquí hay un estado de alarma porque hay una diferencia grande entre esto y esto. Aquí ocurre lo esperable, aumenta, hay crecimiento pagando el precio de la inflación. En cambio aquí es negativo en dos sentidos, porque aumenta la inflación y encima baja el crecimiento. Por eso este es un punto de alarma respecto de este. Bien, ¿cómo sigue la historia? Aumenta el tipo de interés para enfriar la economía, para extraer dinero de circulación, y esto, ¿qué consecuencia tiene? Bueno, que baja el crecimiento porque estamos extrayendo dinero y la inflación está bajando, o sea que por lo menos, fíjense el parecido entre esto que está acá y esto que está acá. Aquí calentamos la economía bajando el interés, aumenta el crecimiento del Producto Bruto Interno y aumenta la inflación. Y aquí exactamente lo contrario, aumentamos los tipos de interés, se enfría el crecimiento, baja el crecimiento del Producto Bruto Interno y baja la inflación. Sin embargo, fíjense qué ocurre ahora. Deja de aumentar el tipo de interés porque la economía se está enfriando mucho, y fíjense qué ocurre. No solamente sigue enfriándose, sino que encima tenemos aumento de inflación. Entonces este es similar a esta situación, es en estado de alarma porque tenemos por un lado caída del crecimiento y por otro lado sube la inflación. Es una situación parecida a esta, pero es una alarma muchísimo mayor, que es la que conduce a la crisis del 2008. Bien, con esto entonces terminaríamos con este análisis de la crisis del 2008, y en el próximo video vamos a ver cómo se puede utilizar el Google Public Data Explorer para generar estos gráficos. Gracias por la atención, nos vemos en el próximo video.